Este día se le revocó o denegó la visa de cortesía a 11 investigadores y abogados de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Con esto pierden privilegios e inmunidades. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Visa CICIG. Pero antes los dejo con la nota del día. El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó en el Diario Oficial una notificación que detalla que 11 trabajadores de CICIG deberán devolver sus acreditaciones porque quedaron sin efecto las visas de cortesía, que según la Cancillería funcionaban como permisos de trabajo. Desde la fecha de la revocatoria y denegatoria de visas, dejaron de gozar de los privilegios e inmunidades que en tales calidades les correspondieron, se lee en la publicación. La notificación habría llegado a la CICIG el pasado 17 de diciembre y los trabajadores deberán devolver sus carnes de identificación, al igual que el de 2 de sus familiares. Además, los investigadores y trabajadores de la CICIG tendrían que abandonar el país en no más de 72 horas, según la notificación de migración que se hizo llegar a la sede de la Comisión de Naciones Unidas. Esta es la última acción que el gobierno de Jimmy Morales emprende en contra de la CICIG y su comisionado. En agosto de 2017, el presidente Morales declaró non grato a Iván Velázquez. Un año después, en septiembre de 2018, intentó expulsarlo del país y anunció que no renovaría el mandato de la Comisión Internacional. En septiembre de 2018, impidió el ingreso de Iván Velázquez al país, pese a un amparo de la Corte de Constitucionalidad que ordenaba lo contrario. En octubre de 2018, el gobierno anunció que no renovaría visas a algunos trabajadores de la CICIG. No vamos a aceptar que personas que hayan sido señaladas en otros países de haber puesto bombas en instituciones y en edificios del Estado estén en el país, dijo en ese momento el presidente, aunque no argumentó cuáles eran las evidencias que sustentaban el señalamiento. Los trabajadores demostraron no tener antecedentes penales en sus países de origen, pero no les otorgaron las visas de cortesía. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes, la etiqueta SF Visa CICIG sobre esta notificación y esta publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Diario Oficial, en donde se dice que a estas 11 personas se les ha denegado la visa de cortesía y por ende ya no tienen privilegios e inmunidades. ¿Qué significa esto y qué implicaciones tiene para ese forcejeo, esa situación que mantiene el gobierno y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Visa CICIG. Damos la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos en el set al abogado Rodrigo de la Peña. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. También nos acompaña nuestro analista Daniel Herring. Buenas noches. Buenas noches, Ben. Luego de esta nota en donde se explica desde la publicación del MINEX hasta lo que ocurrió horas después y esto que Migración presenta en la sede de la CICIG, en donde dice tienen 72 horas para abandonar el país. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Es esto legal? La primera pregunta para el abogado Rodrigo de la Peña. ¿Todo esto que ocurrió hoy está en el marco legal, licenciado? Es una situación muy relativa. Es casi única, ¿no? Lo que ha pasado con la comisión. Yo no diría única, sino quizá sui generis, en el sentido que el gobierno de la República, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, hace un comunicado público a la Comisión Internacional. En el Diario Oficial, por cierto. En el Diario Oficial, respecto a que determinadas personas ya no cuentan con acreditaciones. Es decir, como lo dijo la ministra Jovel, un paso posterior a que hayan denegado la visa a estas personas. Es por eso a que se atiende que deben dejar el país, por el tema de la visa. Digamos, ya no tienen las calidades ni acreditaciones que les permiten estar en el país o trabajar en el país. La acreditación les otorga, según el acuerdo de la CICIG, en su artículo 10, que en su numeral primero establece específicamente para el comisionado las prerrogativas e inmunidades conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Para el personal internacional se ajusta a la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de Naciones Unidas. Considero que la comunicación debió haberse hecho, si uno
lee la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, lee también el acuerdo de la Convención de Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, el gobierno creo que sí tiene facultades, pero debe comunicarlas a través de las instancias correspondientes, que deberían ser las Naciones Unidas y la CICIG. Yo no puedo hacer una publicación en un diario oficial y darla por esa hecha vía. en este caso concreto. O sea, eso es algo que en esta ocasión así ocurrió y que muchos han señalado como algo atípico. Y creo también, ven que la falta de comunicación adecuada por parte del gobierno de la República, en este caso del Ejecutivo, genera esta situación en la población. ¿Qué está pasando? ¿Esto es legal? ¿Esto es ilegal? Ahora en Prensa Libre, previo a venir, no haciéndole publicidad a ningún otro medio, sino es Prensa Libre, hablaba de esas 72 horas para salir del país. Lógicamente esto puede generar una especie de conmoción, pero creo que es a consecuencia de una falta de comunicación adecuada. ¿Qué se habló con Guterres? ¿Cuáles fueron los acuerdos en Nueva York en su momento? ¿Cuáles fueron los resultados de la reunión de la canciller previo a la reunión que tuvo el presidente de la República allá? Y luego también está el tema constitucional, donde el presidente, ya lo tocaré más adelante, es quien tiene la a facultad, través del Ejecutivo dirige las relaciones internacionales del Estado. Y es que hay una pregunta en el aire que muchos nos hacemos: ¿qué va a pasar cuando se cumplan esas 72 horas? Porque pareciera que se está emplazando al personal, a estos 11 abogados e investigadores, a que sí o sí tienen que abandonar el país. ¿Es así? Sí, no hay otra interpretación. Quedan sin visa, es como cualquier migrante que está en el país sin una visa y tiene que retirarse por estar en una situación irregular. Eso es lo que está sucediendo. De hecho, pues son 2 mandatarios, están incluidos en esa lista de los distintos 11 personeros de la CICIG. Si me permite, además, esto lo sé yo no como abogado, sino como extranjero, que conoce además a muchos extranjeros en el país. Hay gente que se pasa décadas en este país, entrando y saliendo, sin que haya ningún tipo de restricción de sus movimientos, su capacidad de trabajar y ese tipo de cosas. O sea, este país tiene una política migratoria bien laxa para todo el mundo que quiera venir aquí. Solo hace falta que te dan visa automática de 3 meses turista, y solo hace falta salir del país y volver a entrar para que no haya ningún tipo de restricción. Entonces, eso de que les voy a sacar en 72 horas es algo que no encaja con esa clase de política. ¿Okay? Eso está bastante claro. Tenemos la actitud hacia los migrantes en general, los extranjeros en general, es esa desde hace muchísimos años. Llevo 11 años. Yo sí estoy irregularizado desde el principio, pero soy una excepción a los extranjeros, que se pueden pasar años y años y años con esa técnica de llegar, ni siquiera salir del país, llegar a migración y que me sellen y volver otra vez a hacer la jugada. Aquí lo que hay es una acción política. Digamos, es curioso lo que está diciendo nuestro estimado invitado, porque yo me he dedicado a hablar con 5 o 6 abogados hoy, algunos de ellos expertos en derecho internacional, y lo que te dicen es que precisamente el artículo 6, que te habla de libertad de todo el personal y que hay un espíritu de hay que facilitar a la gente que está en CICIG, y el artículo 10, que habla específicamente de darle ciertas prerrogativas al personal, lo que te dicen de fondo es, mirad, es todo lo contrario a lo que está pasando. Tú no puedes arbitrariamente, porque es lo que está pasando, sacar a gente que está en casos penales, por favor. Va contra todo el espíritu de la acción penal y todo el espíritu del convenio, ¿no? El convenio que no va a ser ratificado, dice el presidente, que en septiembre de 2019 que estaba totalmente dentro, que tiene la facultad para él decir, bueno, no va a haber una renovación, precisamente porque está dentro del convenio. Esto no encaja dentro del convenio. Yo no veo curiosidad en cuanto a lo que digo, ni contradicción en cuanto a lo que hayas hablado con algunos abogados y lo que yo he hablado con otros el día de hoy, e incluso con
con una persona que en su momento ocupó un alto cargo, no en este periodo ni en los recientes, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Efectivamente. ¿Qué dicen ellos de este caso particular? ¿Qué es lo que nos atañe? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se le está dando este tipo de atención y no otro, como mencionaba Daniel? No, efectivamente, estamos claros que hay un acuerdo que rige la actividad de la CICIG en Guatemala. Y un acuerdo que empieza con unos considerandos y bueno, todo lo que Daniel mencionó y las funciones de la CICIG, cómo deben dirimirse las controversias y luego, en este caso, las prerrogativas e inmunidades que tienen el personal internacional de la CICIG, inmunidad de arresto, detención, de toda acción judicial respecto a sus palabras. Lo leo brevemente, están completas en el convenio, inviolabilidad de todos los papeles y documentos. ¿Cuál es el espíritu de eso? No es el espíritu que estén bien protegidos. Efectivamente, yo no hablo ni voy en contra del espíritu, yo hablo en cuanto a los hechos, o sea, vayámonos a lo fáctico que está pasando ahorita en Guatemala. Y por eso hablaba yo de una falta de comunicación por parte del Ejecutivo a decir, ¿por qué? Eso es en la forma de comunicar, pero el hecho mismo es que están sacando investigadores de la CICIG. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué está pasando con esta forma de comunicar la decisión hoy de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores? Volvemos con más. Luego del corte seguimos hablando de las consecuencias de la notificación del Cancillería hacia CICIG. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF, Visa, CICIG. Hablamos sobre esta comunicación que tuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores con el personal de la embajada, en donde se anuncia, se les notifica que 11 de ellos ya pierden privilegios e inmunidades luego de que se les denegara la visa de cortesía. Luego de esto se da a conocer que el personal tiene 72 horas para salir del país, para abandonar tierras guatemaltecas. ¿Qué consecuencias tiene esto? Muchos sectores han hablado que se pueden obstaculizar los procesos penales. Aquí discutimos, ¿hay entonces una decisión marcada en derecho, licenciado? ¿No hay arbitrariedad en la forma como se está notificando y se le está diciendo a este personal que debe abandonar el país? A mi modo de ver, la notificación debe ser a Naciones Unidas y a la Comisión. Y Naciones Unidas, en su caso, también comunicarlo a la Comisión y comunicar los motivos por los cuales lo está haciendo. Motivos que en el comunicado, a mi modo de ver, escueto que fue publicado el día de hoy, porque solo se informa, no se dan las razones para que aquello se lleve a cabo. Luego, que el espíritu del acuerdo se está rompiendo de una manera total. Dejemos ahorita por un lado la legalidad o ilegalidad en cuanto al modo de sacar a estas personas o de darles 72 horas para salir por ya no tener acreditación ni tener visa, es relativo, que todo se va a caer. La CICIG lo dijo en su comunicado y entiendo, o sea, tiene la CICIG que tener esa facilidad para actuar conforme a su objeto de apoyar, fortalecer, coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y persecución penal, y no sigo. Pero ese espíritu se mantiene, dice usted, y se puede seguir trabajando la comisión. ¿No se golpea el trabajo de la comisión, licenciado, con esta decisión de sacar a 11 investigadores, entre ellos mandatarios de la comisión? 2 mandatarios. Y creo que, bueno, tienen bastantes más mandatarios. Me preocupa el caso del señor Rincón, que la jueza Silvia de León, por ejemplo, reiterado que el acuerdo de la CICIG, este acuerdo, que no es ni siquiera en materia de derechos humanos, a mi juicio, está por encima de la Constitución. Bueno, puede él renunciar a su inmunidad con autorización del comisionado y entonces, bueno, hacer ver ese tema. O
hacer el ver otro que no, Orozco, no estoy en el caso de Valdés País. No estoy entendiendo el fondo del comentario. Y en el, solo y en el caso de... Ahora voy a ello. Hablemos, ahora voy a ello. por Y en el favor, caso, hablemos en el del caso tema del de las juicio, visas, y en el porque caso si del no- juicio de Valdés A ver, País, que termine el licenciado. Va, está Orozco, que es acusado por un mismo testigo que dice, él me hizo mentir poco antes de morir. Entonces, pienso, la comisión va a quedar coja por dos mandatarios que se van. A mí me preocupa entonces cómo está haciendo el trabajo de la comisión. Esa transferencia de capacidades, los demás en los que casos están. concretos. Yo creería que los casos no se van a caer, los puede tomar alguien más el caso perfectamente y concreto. seguirlos. Terminemos A ver, acá ahora, Daniel. si se Vamos. puede intervenir, por favor. Vamos, en el Daniel. caso concreto, usted es abogado litigante. Sí. En el caso concreto, los casos concretos que llevan estas personas, ¿es fácil llegar y sustituir a alguien como ellos? ¿Es fácil llegar y decir, bueno, ahora va a entrar este y va a conocer todo el caso ya cuando está No en todo, ejercicio? no todo, ¿Verdad que en, no? no todo en la vida ni en las profesiones es fácil. Es posible, sí. Bueno, y nosotros lo hemos hecho. Y La- uno lo la- hace muchas veces la- como abogado. La posibilidad está Y- ahí. Cuando eso pasa, y eso lo sabe usted perfectamente como abogado, no es la mejor condición para seguir un juicio. Un juicio que puede ser complejo, que puede estar lleno de recovecos, que puede estar lleno de detalles. No es la mejor política. Por lo tanto, en esos casos que están llevando estas personas, en los casos que están en ejercicio y en los casos que están investigando, por supuesto que es una forma de socavar el trabajo de la comisión. Eso no significa que la comisión vaya a desaparecer. No significa que la comisión no vaya a seguir operando. No significa absolutamente Pero nada de eso. ¿ves un Significa golpe? que, de facto, socava la capacidad ¿Ves? de trabajo. ¿Ves que quieren Igual- debilitar ciertos procesos, ciertos Obvio, casos? por supuesto que sí. O sea, esto va teledirigido y además tienes a 11 personas que no sabemos muy bien qué es exactamente... Bueno, sí, ha habido unos comentarios que son totalmente falsos y que no tienen ningún tipo de base sobre que estas personas han cometido delitos en sus países y demás y que son terroristas, que es puro fake news, que es pura propaganda, que el mismo presidente ha llegado a afirmarlo, por lo menos a hacerlo entender. Cuando uno va a los hechos, hay todo tipo de, incluso documentos legales que prueban que eso no es verdad. O sea, cuando tú ves que un acto que es arbitrario y que va dirigido concretamente a una serie de abogados que están llevando tanto procesos como investigaciones, por supuesto que socava. No, yo creo que la lectura política, al margen de estas consideraciones legales, que al final, bueno, pues doctores tiene la Iglesia y hay 5 abogados en la sala y hay 6 opiniones. Eso nos pasa a todos que queremos entender la abogacía desde fuera. Preguntamos a abogados y te encuentras muchísimas opiniones. Yo hoy particularmente no me he encontrado ninguna opinión como la suya, pero bueno, qué bueno que vino el compañero a dárnosla. Pero al margen de lo legal, hablemos de lo político. Hablemos de lo político. Por supuesto que si tú esto lo unes con el discurso agresivo del presidente, de sus ministros, por supuesto que esto encaja dentro de una acción política que pretende socavar las capacidades de la comisión. Por supuesto que sí. El presidente tiene la facultad, junto con el Consejo de Seguridad Nacional, de analizar ciertos casos y lo que han dicho, porque no lo han explicado todo, lo que ellos únicamente han revelado es que por consideraciones de seguridad nacional, estas personas se les denegó las ¿Y visas. cuáles son esas consideraciones? Eso El no hecho te lo de han que haya dado. dicho, Eso es el tema. hecho de que haya dicho uno en un juicio que le parece que No, eso no hay mencioné ningún yo. tipo de... Es que no hay nada. Eso lo mencioné yo. No en lo cuanto- explican porque no hay nada. Daniel, eso Licenciado. lo mencioné yo en cuanto a las capacidades de estos dos mandatarios. Efectivamente, ¿cuáles son esas debilidades, Esas justificaciones, digamos, sí esas tiene la justificaciones facultad. a que se refiere? Sí estamos claros que, O sea, yo no que estoy el Consejo de hablando- Seguridad tiene esas facultades de poder analizar estos casos. Eso sí, de saber si hay un tema de seguridad nacional y que por lo tanto ellos no consideran que es una buena decisión que estas personas estén en el país. Ellos han dicho que tienen esa facultad para hacerlo, pero No la no tienen. han dado detalles de cuáles son los elementos que han analizado. ¿Cree usted que sí tienen entonces los elementos legales para decir y denegar la visa de estos investigadores, Lee? Si conociera los motivos por los cuales se está haciendo, podría dar una respuesta. Y creo que son muy pocas personas las que lo conocen.
ante esa pregunta, bueno, ¿cuáles son esos motivos? A mi juicio, pueden existir dificultades, pueden haber roces hoy por hoy entre el gobierno y la comisión, los temas políticos que se decían antes, efectivamente, que puede tener un tinte político y de confrontación, pero también hay un embrollo legal muy de fondo y creo que en estos próximos días a la Corte de Constitucionalidad le tocará resolver alguna que otra acción respecto a esto. El presidente, por la Constitución, en conjunto con sus ministros, es quien dirige la política exterior y las relaciones internacionales. Celebra, ratifica y denuncia tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Ahora, bueno, ¿qué procedimiento se está utilizando? Hablábamos los documentos sobre los cuales se basan esas prerrogativas tanto del comisionado como de los investigadores y mandatarios que hoy ya no tienen una acreditación y una visa. Uno, y lo dice así uno de los documentos, la ONU tiene que poner las medidas adecuadas para negociar. Cuando haya diferencias debe irse a la Corte Internacional de Justicia u otro medio, en caso hubiese un acuerdo entre el país y la Organización de las Naciones Unidas, o bien solicitar una opinión consultiva respecto al tema que se está tratando. Licenciado, hago una pausa. Entonces, digamos, existe sí un procedimiento para analizar, discutir, tratar de resolver alguna diferencia entre el Estado de Guatemala y el tema de la CICIG con Naciones Unidas. ¿Cree usted que ese camino se ha agotado para ya tomar estas otras decisiones que ya el Ejecutivo lo ha hecho en el pasado? Yo no te podría decir si se ha agotado o no, porque lastimosamente es algo que no se conoce para poder emitir una opinión. Ok, está pasando esto con la CICIG, lo de ahora, el tema que estamos tratando, y no te lo podría decir, pero las diferencias en el acuerdo, y el acuerdo establece cómo deben de tratarse, y es directamente con Naciones Unidas. El mismo acuerdo lo establece como una norma especial. Creo que si van a denegar o a quitar esas prerrogativas a los personeros internacionales, ya les denegaron la visa. Es parte de un conflicto del acuerdo de CICIG que debe tratarse en el modo en el que está establecido, que es con la ONU, y de lo cual yo no podría decir en qué se concluyó con Guterres, en qué se concluyó. ¿Cuál es su interpretación política? ¿Por qué están haciendo eso? Además, insisto, como abogado litigante, ¿por qué harías eso de sacar del país políticamente? De hecho, decir, tiene 72 horas o vamos a llegar con la fuerza, lo vamos a meter en un avión y fuera de aquí. ¿Cuál sería la razón? Al margen de lo que pueda haber dicho esta persona o lo que dijo un testigo sobre un fiscal que pasa todos los días y que no constituye ningún tipo de hecho delictivo, ¿qué es lo que están pretendiendo hacer? Te da la pauta de capacidad. ¿Cuál es mi percepción? Que es no diría una consecuencia, sino un paso más en este conflicto que se ha venido dando con la CICIG. Es decir, que el presidente sí está intentando socavar a la CICIG. No sé, ya meterme yo a hablar sobre las intenciones del presidente, no podría decirlo, pero que se socavan efectivamente. Yo no contradigo en ningún momento eso. Sustituir a alguien en un proceso es difícil. Sí es difícil, no pero es la situación idónea. Pero es posible. Pero no es la situación idónea. No es una situación O sea, si tú tuvieses que decir, era mejor si te va a defender a alguien o te va a acusar a alguien para bien del proceso penal, mejor que esa misma persona o ese mismo equipo se queden siguiendo el proceso. Eso está clarísimo, ¿no? Y eso estamos muy claros. O sea, yo no digo que sean insustituibles los que se van. Si es que se van a ir, nadie lo es. No lo digo. Nadie es insustituible y pueden seguir los procesos. No se están cayendo. El fiscal Juan Francisco Sandoval de FESI dijo, me quitan las herramientas. No, o sea,
Sí. puede seguir funcionando Pero le quitan herramientas. Socava, efectivamente. Pues o sea, eso, exacto. hay una consecuencia de ese Qué bueno problema que hemos llegado inicial. a eso, Y digamos. yo creo que hemos llegado a algo a lo que no se debió haber llegado. El presidente constitucional de la República fue muy claro en su momento en decir que no se renovaría el mandato de la CICIG, no habría prórroga, por lo tanto el próximo 3 de septiembre termina el mandato de CICIG y se van todos. Creo, a mi juicio, y esa es mi interpretación a la pregunta que así es, que no habría necesidad de todo aquello. Todo por lo esto menos que- a la todo luz de esto que cómo está se pasando ve. es Por lo menos como innecesario. se ve ahorita, porque Digamos, no sabemos Hablemos, por qué. por A ver, tanto, vamos hablemos, a por ir a la tanto, pausa. Daniel, en los siguientes vamos- dos bloques En los de siguientes por qué bloques se da hablamos. esta contradicción. Vamos a la pausa, la etiqueta SF Visa CICIG. Volvemos. Hablando de los escenarios y lo que puede pasar en las próximas 72 horas. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Visa CICIG. Estamos hablando sobre lo ocurrido hoy, luego de la publicación en el diario oficial de la Cancillería, en donde pues avisa que 11 abogados e investigadores de la CICIG pues ya no gozan de privilegios e inmunidades y que tienen 72 horas para abandonar el país. La pregunta es, ¿qué va a suceder en estas próximas horas? Por ejemplo, el personal de migración que llegue o ejecute, implemente esta orden, ¿está cometiendo algo ilegal? ¿Está esto en el marco legal? Le hago la pregunta a Daniel. ¿Qué va a pasar con estas personas que van a operativizar las órdenes en las próximas horas? Bueno, creo que todo esto, como todos los caminos llevan a Roma, al final todos los caminos acaban en las altas cortes. Me parece que los primeros que tienen que ver esto son la Corte Suprema de Justicia. Y después, si hay algún tipo de apelación, acabará en la CC como acaba todas estas cosas, ¿verdad? Hay que ver lo que dice la CC. Yo creo que interpretará que esto está regulado en el convenio, que el convenio además es claro a la hora de decir que hay que facilitar a los miembros de CICIG que puedan hacer su trabajo, y cuando tú, digamos, esto tiene que ver con lo jurídico, pero tiene que ver con lo político, con la filosofía política, tú no puedes dejar que un presidente decida arbitrariamente. Ese presidente está sujeto a un orden determinado. Y ese orden determinado que está expresado en la Constitución, lo que quiere, como principio de filosofía política, lo que quiere es limitar su poder. Entonces, creo que aquí hay un conflicto de interés clarísimo. Y es, tú tienes una serie de investigadores, algunos de ellos están viendo directamente casos de el hijo y el hermano del presidente, y por otro lado, casos, análisis financieros sobre transacciones al FCN que afectan directamente al presidente, y tienes a estos justo siendo sacados del país. Eso es una utilización totalmente arbitraria del poder que tú le quieres dar al presidente. Ahora, Daniel, se ha dicho que también se responsabiliza al secretario general de Naciones Unidas porque no hay una respuesta del famoso artículo 12 en donde se busca resolver los roces o las diferencias que se tenga entre el Estado de Guatemala y el trabajo de la Comisión. ¿Qué es lo que ha pasado con esa negociación? No hemos sabido mucho. Lo que pasa es sí, ha habido cierto problema de transparencia allí, pero yo cada vez que escucho uno de esos argumentos me acuerdo de qué pasó en 2017. Sí, llevan un año diciendo estas cosas, de que hay que lidiar con los problemas a través de lo que dice el convenio, pero el primer non grato se dio antes de lidiar de esa manera. Entonces te está hablando de clarísimamente la intención política del presidente y de su círculo. Y la intención política era socavar desde 2017 a la CICIG. Luego se va a Naciones Unidas y se queja de que lleva un año hablando y pone todos esos argumentos que ya los analizamos aquí. A mi juicio son poco sustantivos, son infantiles, en última instancia esconden lo que hay de verdad detrás, y es que quiere impunidad. Y que quiere que no le persigan a él concretamente, a su familia, y ya se ha convertido en un ariete de la clase política que se está viendo afectada por este, digamos, ejercicio de CICIG. Pero eso es decir que el presidente tenía la intención de hablar y de dilucidar los problemas a través del artículo que está incluido en el convenio,
creo que es un mal argumento porque sus acciones demostraron lo contrario. ¿Qué va a pasar, Rodrigo, con la gente que va a implementar, operativizar la orden de migración desde Cancillería cuando se cumplan estas 72 horas? ¿Deben acatar las órdenes o qué va a pasar en los próximos momentos? ¿Habrá un amparo que pueda impedir esto o lo que ya ha dicho la Corte de Constitucionalidad referente al tema puede ser un elemento a analizar por estos empleados públicos que van a tener que acatar estas órdenes? Efectivamente, es de analizar la sentencia emitida en su oportunidad por la Corte de Constitucionalidad, la ampliación, analizar los votos disidentes también que se dieron en su momento al respecto, pues deberán acatarla sobre la base de que no tienen una visa y no tienen una acreditación y no tienen un sustento para estar en el país, que ya deberá evaluarse la legalidad de esto. Efectivamente, hay muchos temas políticos que quizás son los que más arden en la población, pero también hay muchos temas legales que deben evaluarse. Acciones constitucionales, pues yo considero que vendrán. O sea, es un hecho, Suprema, hecho que la CC va y la Corte Suprema van a tener que decir pero algo. En primer lugar, la Corte Suprema de Justicia. Tomemos en cuenta que el comunicado lo hace el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya autoridad es la ministra. El amparo no va directo a la Corte de Constitucionalidad. Tiene que ir primero a la Corte Suprema de Justicia. Entonces van a haber 13 magistrados que se van a tener que pronunciar respecto a un tema álgido y luego, muy probablemente, la Corte de Constitucionalidad a una apelación respecto a la resolución que dé, en definitiva, la Corte Suprema de Justicia. Ese es uno. Dos, el tema legal también de evaluar el alcance de la facultad del presidente de dirigir la política exterior en Consejo de Ministros, a través del organismo ejecutivo, versus el convenio que, insisto, no es en materia de derechos humanos, por lo tanto no está encima no está al mismo nivel que la Constitución, no lo está. Pero luego también hay otra resolución de la Corte donde dice y hace relación, ¿no?, al presidente de la República como representante de la unidad nacional, que está obligado a velar por los intereses de toda la población. Pero, a ver, debe realizar todas las negociaciones. Digamos, el presidente tiene la facultad, tiene digamos... ¿De hacer lo que le da la gana? No, a eso voy. Es el rector de la política exterior, pero en este caso hay procesos que le atañen a él. El artículo 149, entonces no hay aquí un conflicto de interés. No, el artículo 149 el presidente no lo puede tiene que regir la política exterior, pero lo tiene que hacer acorde a los convenios que ya se han firmado. Pero cuando ya hay un elemento que lo atañe, que lo afecta, no habría ahí un conflicto entonces. El artículo 182, no el 149, es el que habla de la facultad del presidente o la obligación o función de regir esa política exterior. Y de las relaciones internacionales de Guatemala, que es ese artículo 149, dice que el país normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales. Pacta sunt servanda. Aparece, es decir, que tiene que cumplir el convenio y no se lo puede pasar por el arco del triunfo como está haciendo. Y contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, y sigue. Exacto. Y ahora dentro del tema que tocabas, hablaba de lo legal y lo que podía venir, pero el tema político. Ok, pienso que lo hablábamos fuera de cámaras, esto viene a ser, no consecuencia, viene a ser nuevamente un acto más en todo este proceso que siguió primero a la declaratoria de no grato, luego la reunión de la ONU, luego esto. Ahora sacan a estas personas. ¿Qué se está buscando políticamente? Pienso que tal vez fortalecer la posición, fortalecer la posición del país
en cuanto a que no va a haber una prórroga de la CICIG, hablábamos pero recién. ¿cómo va a ser una fortaleza pero del se país? está, a ver, No, se no, no, están es lo que debilitando- pretenden, estoy No, diciendo digo, paísicamente. seguro que no, de ellos. El país no. Digo, de se están ellos. debilitando ciertos procesos en donde se ve afectado Quienes están el círculo tomando, cercano del presidente. para aclarar lo que decía, quienes están tomando estas decisiones, lo que quizás están haciendo es reafirmando o protegiendo el hecho La de que no va a decisión de haber septiembre. una prórroga y que el 3 de septiembre termina así. Sí, aspecto que yo no veo que sea necesario. 2, tampoco comparto el tema de que están buscando la impunidad, porque entonces nosotros mismos como país estamos diciendo que nuestras instituciones no sirven, que no existe un ministerio público capaz de llevar a cabo la pero persecución Rodrigo, penal. eso creo que lo reconocimos en parte cuando firmamos pedimos el acuerdo. la conformación de una comisión internacional que viniera a resolver los problemas que no podíamos resolver nosotros. O sea, Bueno, pero ahí sí hay ya- un reconocimiento de debilidad. Bueno, efectivamente, pero bueno, ahora toca tomarlas y es por eso un tema importantísimo y que no se ha tocado y que la CICIG lo dejó muy en el aire, que era la transferencia de capacidades. Y simplemente dijo, desde el día 1 de nuestras funciones hemos transferido capacidades. Vuelvo, las personas no son eternas. Transferir capacidades no es trabajar a la par de un qué fiscal. también hace- Los manuales al Ministerio Público. ¿Qué también además. hace para la transferencia de Daniel. capacidades sacar a la gente que está en litigio? No, Es que no, parece, es que yo no no estoy- parece que sea no la hace mejor bien. de las políticas No hace bien. sacar a la gente. No hace bien. Si me permites, estábamos en ¿por qué hacen esto? El mismo licenciado está diciendo, miren, yo no le veo la necesidad, ¿no?, de sacar una reafirmación política de los que están en contra de CICIG y que CICIG se va. Digamos, digo yo que lo mínimo, una vez que ya estás diciendo contra el criterio de la mayor parte de guatemaltecos según las encuestas, estás diciendo voy a sacar a CICIG, que está bien, es tu prerrogativa como presidente, lo hemos dicho aquí en múltiples ocasiones. Mínimo, déjale hasta el final del mandato operar con la mayor de las facilidades. Y ya el mismo licenciado nos está diciendo que no es la mayor de las facilidades sacar a gente que está en esta clase de procesos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estas medidas que suenan desesperadas, hacerlo a final de diciembre, cuando obviamente empezamos un año que es complejo, donde necesariamente o inevitablemente más bien vas a tener a un presidente Morales perdiendo fuerza porque le pasa a todos los presidentes en época electoral y que tengas que hacerlo, digamos, con esta clase de presteza? ¿Por qué? ¿A qué viene todo esto? Y yo creo que ahí es donde estamos ante el intento de socavar casos que están a punto de salir, casos que están en proceso y que afectan a personas concretamente. O sea, esto no es una idea de país, esto es un acto político desesperado. Cuando ya has dicho no va a haber más CICIG, lo que pasa es que parece que lo que quieres es que no haya CICIG operativa todos estos meses. Los 9 meses que quedan, de 8 meses y piquito que quedan de Yo todo pregunto, esto. Daniel, ¿no pasa que con estas acciones del Ejecutivo ya entramos en enero en la época de la campaña electoral? Sí. Puede incluso posicionar aún más el tema de Es que la lucha contra inevitablemente la lo está corrupción. haciendo. Esa es la consecuencia electoral de todo esto. O sea, si querían que el tema de CICIG quedase en segundo plano, todas estas acciones lo que hacen es poner como uno de los grandes temas, incluso como un tema articulador de otros temas, el tema de CICIG. O sea, eso es muy claro. ¿Por qué lo haría alguien que pertenece a la vieja política, si quieres decirlo así, o que es estandarte del status quo? Lo hace por desesperación, porque eso no le viene bien a la mayor parte de los candidatos. Y desde luego hoy hubo muchísimos rumores sobre sesiones extraordinarias en el Congreso y denuncia del acuerdo en sí mismo y ese tipo de cosas, pero yo creo que ahí no hay votos suficientes, necesitan 105 y no hay votos, precisamente porque tienes a un montón de gente que dice, de cara al proceso electoral, vas tú solo, no voy a ser yo el que se coma Cancillería tiene que reconocer desgaste. que no es tan fácil lo de las 72 horas, porque ellos tienen el escenario de que alguien puede presentar una acción y que todo va a terminar en la Corte de Constitucionalidad primero, Pero pasando por la Corte lo Suprema que no de va a Justicia. pasar es que eso alarga los tiempos. Lo que no va a pasar, y aquí es donde yo creo que el gobierno confía en que aquí hay un adulto en la sala y un niño en la sala, y el niño está siendo el gobierno. Y el adulto no va a estar dispuesto a tener a unos investigadores, creo que de los 10, 11 de las visas revocadas, de las personas que están diciendo que salgan ya en 72 horas del país, debe haber 3 o 4, porque la mayor parte
están en su casa de vacaciones, según tengo entendido, no van a dejar que esas personas sean expulsadas por la fuerza. Eso la ONU les va a decir, no, se van ustedes antes de que eso pase. Entonces, el tema, precisamente porque pasa por la CSJ, por la CC y todo eso, ese tema va a llevar sus días y se va a atrasar, y encima viene Navidad y todo lo demás. Entonces, esto es un problema que se va a tirar hacia enero. El tema es si van a tener la misma actitud que con Iván Velázquez y el non grato. Yo creo que va a ser lo mismo. Se van a emperrar, pese a que haya resoluciones de la CC, de que no le van a dejar entrar, y lo que va a hacer la ONU es decirle, mira, no fuerces la máquina porque no está garantizada tu seguridad, porque estos parecen que son muy inmaduros, muy niños y están en esta clase de actitud, ¿sabes qué? Mejor no. Y lo que va a pasar de facto es que los casos, que no, ni son todos, ni le quitan todas las capacidades a CICIG, se van a ver socavados. A ver, vamos a una pausa, regresamos con Rodrigo, vamos a la pausa y seguimos con este tema. Más del tema de CICIG y las visas. ¿Y qué dijo el presidente este día en un discurso encendido? Con eso, regresamos. El mandatario Morales inició su discurso en la entrega de la carretera RN16, del tramo que de El Boquerón conduce hacia Chiquimulía. Saludando a los presentes, el jefe de gobierno apeló a la ironía al hablar de la izquierda y la derecha. Que bueno, están más contentos los de mi lado derecho que los de mi lado izquierdo. ¿Cómo están los de mi lado izquierdo? Yo miro que ahí están los sancarlistas y los sancarlistas son expresivos. ¿Cómo están? ¿Están contentos o no? Morales dijo que dentro de algunos días asistirá a inaugurar el hospital de Villanueva, un complejo que había estado en abandono por complicaciones legales, agregando que por dicho proyecto quizá alguno de sus ministros o incluso él podrían ir a la cárcel. Es más, les anticipo, dentro de algunos días estaré entregando un hospital en Villanueva, por el que quizá alguno de mis ministros o yo me vaya a la cárcel, porque hemos tenido la voluntad de terminar las obras a pesar de que no nos quieren dejar trabajar. Tras los comentarios del alcalde de Chiquimulía, Obdulio Herrarte, quien mencionó en su discurso que seguramente habrá más proyectos destinados a esa área, Morales dijo lo siguiente. Y yo siempre he dicho que el alcalde que no pide es alcalde malo. El alcalde que pide es bueno. Y el que le pide al presidente en público se pasa de listo. Entonces le voy a preguntar, alcalde, ¿cuánto ha ejecutado de los consejos de desarrollo hasta hoy? ¿Qué porcentaje? 60%, 70%. Yo voy a ejecutar el 95% y el 94%. No se pase de listo, alcalde. Ejecute. Pero los comentarios más duros vinieron cuando habló de procesos judiciales en contra de funcionarios. Para el mandatario, el país es el único lugar donde capturan a personas por delitos administrativos, salvo el caso de la señora, en una clara alusión a la ex fiscal general. Ah, pero no a todos. No a todos. Yo quiero investigación sobre un edificio que se compró en 20 minutos, 35 millones de quetzales, presentadas todas las pruebas. ¿En dónde está la señora? ¿Ah? Haciendo campaña para ser presidente de Guatemala. ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Qué bonito! Además, dicen, y ahí están las pruebas, dicen que contrató durante más de un año a una persona que tiene 7 años de estar en Estados Unidos y resulta que es el hijo de su candidato vicepresidencial. ¡Ay, no lo sabían! Perdón, los medios de comunicación no cuentan esas cosas. Perdón. Para concluir su discurso, dejó ver que uno de sus opositores era la Contraloría General de Cuentas y pidió que investiguen al excontralor Carlos Mencos, quien se ha postulado para diputado para el departamento de Escuintla. ¿Quiénes me detienen? Me ha detenido la Contraloría General de Cuentas, que por cierto era un jutiapaneco el que la dirigía. Ojalá y también lo investiguen, porque resulta que ahora es candidato a diputado para Escuintla.
No me recuerdo el nombre, pero es de color verde. No me recuerdo el nombre del partido, pero es de color verde. Era el discurso del presidente de la República, Jimmy Morales, bastante encendido, en donde hace alusión a algunos exfuncionarios públicos. Tiene la palabra Rodrigo. Ya pasamos al periodo de las conclusiones. Vamos cerrando estos temas. Bueno, en cuanto a lo que ha hecho el gobierno, creo que es momento de poner un alto. Es decir, ya se dejó claro que no va a haber una prórroga del mandato de la CICIG. Puede denunciarse el acuerdo, lo que fuese, pero hay que tener mucho cuidado en qué puede generar políticamente ese tipo de acciones, ya no solo políticamente, sino a nivel de país y un enardecimiento de quienes están en contra de ello. Luego, pienso que también por parte de la CICIG está el comunicado que sacaron hoy y está en su página web. Creo que no se viene nada abajo. Como hablábamos, nadie es imprescindible y su forma de cooperar podría ser, bueno, pues seguir adelante. Yo pienso que nadie que pretenda estas acciones que se están realizando, y no sé, espero no vengan más de este estilo, busque una impunidad, porque de cualquier manera, y es ahí donde yo invitaría a a que siga trabajando y buscando las pruebas pertinentes y adecuadas en un proceso, al Ministerio Público igual, a que trabajen efectivamente en esa transferencia de capacidades, y mandatarios tienen suficientes. Por lo tanto, bueno, pues a seguir, como hablábamos. Es difícil retomar un caso que alguien más llevaba. Bueno, sí, es difícil, pero pueden ¿No hay hacerlo. arbitrariedad, Rodrigo, en las decisiones del organismo ejecutivo, del presidente? Vuelvo a repetir, más que hablar de arbitrariedad, y no te voy a contestar a esa pregunta, si hay arbitrariedad o no, lo que hay, yo pienso, es oscuridad, en el sentido de falta de información. Si la ciudadanía recibiera, si nosotros tuviéramos un conocimiento claro, el fundamento por el cual he decidido no renovar el mandato, el informe de las reuniones con Antonio Guterres, de los distintos funcionarios que fueron, e incluso el presidente, en qué se quedó, también la ONU debería de aportarlos, y tampoco ha hecho mucho en ese sentido. ¿Sí hay fundamento legal en lo que está haciendo el presidente? Si conociera los motivos podría decir si lo hay o no. Mientras tanto, considero que es más una actuación política basada en determinadas normas. Ya las he citado, y básicamente en que rige la política exterior, y que este acuerdo no forma parte de una norma a nivel constitucional, pero es ilegítimo en el sentido de no dar la información y el por qué hacerlo, y generar una serie de expectativas y especulaciones alrededor de todo esto, y probablemente un panorama político muy complicado para el país. Daniel decía, se vienen unos días, esto va a llevar días, estos amparos y estas acciones, meses, Daniel. O sea, esto puede llevar muchísimo tiempo, y puede venir una situación política difícil para Guatemala, la economía, tantas cosas. Y mientras los investigadores fuera, lo cual quiere decir que se va, en ese escenario, el presidente, la ministra, el ejecutivo, van a cumplir con el objetivo de socavar el trabajo. No hundirlo, no acabar con ello, no impedirlo del todo, pero sí debilitar el trabajo en algunos casos concretos, que además tiene un directo involucramiento el presidente a través de él mismo como secretario general del FCN, y a través de su hijo y su hermano. Se quiere minar esa clase de procesos de cara a 2019, donde estás, de hecho, bueno, supuestamente, porque yo creo que 2019 trae otro escenario político,
pero supuestamente estás finiquitando CICIG. Escuchando al presidente, la verdad es que no me cabe ninguna duda de que el hombre está seriamente alterado, que la decisión... Pero ¿está envalentonado o está desesperado? No, yo creo que está más desesperado que otra cosa. La decisión de sacar a CICIG ya tendría que haber sido su éxito, aunque no sé qué tan éxito es cuando ya tienes avanzado tanto los casos, pero tendría que haberse quedado allí. O sea, la idea de tener un discurso tan agresivo contra la exfiscal, contra el contralor, contra los medios de comunicación. Yo cuando escucho eso de los medios de comunicación del presidente, no sé, supongo que se está refiriendo a Canal 3 y Canal 7, que han sido unos lugares de mentira sistemática, o se está refiriendo a Vea Canal, o se está refiriendo a Siglo XXI, o se está refiriendo a Sonora. O sea, vender la idea de que los medios están en una confabulación contra el presidente cuando tienes tantísimos medios de tantísima audiencia, más audiencia que este humilde programa tiene nuestra competencia en Noti7, Canal 7 ahora mismo, ¿verdad? Eso por favor no cambien de canal por eso, pero es así. O sea, cuando uno ve la audiencia, claramente ves que ellos son mucho más vistos que nosotros. Que los que confabulan son otros, dices. Vender la idea de que aquí hay una confabulación contra el presidente es un poco ridículo. Yo creo que todas estas acciones, la misma acción del 31 de agosto, las tomaron muy tarde. Les podía haber salido, entre comillas, y con ciertas dudas, el tema del non grato en 2017, pero ya es muy tarde todo esto. El proceso electoral está muy cerca y ahí ya hay una reestructuración de poder que veremos hacia dónde nos llega, pero que inevitablemente llega al debilitamiento de esta persona. Claramente no estaba preparado para ser presidente, que la presidencia le ha destrozado como persona, le ha destrozado no le ha dejado levantar como político, y que tiene este grado de desesperación, miedo y frustración. Bueno, hemos llegado a esta hora de análisis. Creo que tenemos como un acuerdo de que las Cortes serán quienes decidan qué va a pasar con lo ocurrido este día. Muchísimas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Los dejo con María Luisa Gómez. Gracias a nuestros compañeros de Sin Filtro. Nosotros, como siempre, tenemos una nota final en esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Se trata de decenas de perros de distintas razas que disfrutaron en India de un festival con concursos de belleza, disfraces y hasta un parque de diversiones exclusivo para ellos. Un fin de semana divertido para los cachorros. Es el Pet Fed, el mayor festival de animales en la India. Reunió a perros de distintas razas en 2 días de fiesta en Nueva Delhi. Son 3 hectáreas con todo tipo de actividades para las mascotas. Hay presentaciones de adiestramiento, pero también concursos de belleza, de disfraces y hasta un parque de diversiones para los animales. El objetivo del festival es fortalecer el vínculo entre humanos y animales. Y quien no tiene una mascota en casa, tiene la posibilidad de pasar el día rodeado de canes. El festival es celebrado todos los años, también en Mumbai y Bengaluru. Agradecemos así su atención esta noche. Por supuesto que mañana estaremos nuevamente a las 9:00 p.m, pero además en nuestras emisiones de la 1 de la tarde y de las 6, por favor, no nos falle. Hasta pronto.